El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, para que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Bien, siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, hoy la Iglesia nos presenta la figura de San Vicente de Paúl en el aniversario de su muerte del 27 de septiembre. Y es interesante estos modelos que la Iglesia diariamente nos propone y que muchas veces nos pasan por alto, porque los santos, la Iglesia los pone delante para decirnos una cosa, que también nosotros estamos llamados a ser santos, que es posible la santidad, que no está reservada para unos pocos, sino que todos estamos llamados a participar de esta santidad de Dios. Porque este San Vicente de Paúl, a pesar de que se ordenó muy joven sacerdote, con 20 años, porque sintió esta llamada, sin embargo, dicen los hagiógrafos que escriben sobre su vida, que San Vicente de Paúl tenía un carácter bastante agrio y bilioso, un carácter duro, difícil, y él lo sabía. Pues dice que en un viaje que estaba haciendo en barco, fue abordado por unos piratas de Turquía, unos piratas turcos, y lo llevaron secuestrado a Túnez, donde estuvo bastante tiempo en la cárcel sufriendo este secuestro, ¿no? Y dice que ahí él se dio cuenta de lo que era el sufrimiento humano, y eso le ablandó el corazón de tal manera que él se dio cuenta que el carácter agrio que tenía no le servía para nada, no le servía para la caridad. Entonces, él pidió al Señor que le ayudara a tener un carácter más dócil, más atento, más cercano, más afable, para poder atender más y mejor al prójimo. No para sentirse el bien, sino en función de la misión. Y el Señor se lo concedió de tal manera que abrió pues esta orden que nosotros conocemos, ¿no?, de los vicentinos o de los paules, y también de estas hermanas de la caridad, que hoy son la institución o la congregación más grande de hermanas que ejercen la caridad en el mundo. Y es curioso porque esta figura de San Vicente de Paúl tiene que ver hoy también con lo que dice el Evangelio. Vamos a verlo. Pero antes de eso, comentar brevemente, a mí me llama la atención esta mañana lo que dice la primera lectura, cómo Esdras dice que se pone de rodillas y clama al Señor pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque sabe que este destierro que sufre el pueblo es consecuencia de su pecado. Y aterrizándolo a nuestra vida, digo, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros, por nuestras malas decisiones, nuestros pecados, nos metemos en un sufrimiento grande, fuerte? Estamos así, ¿no?, como mordiendo el polvo. Y lo único que queremos es que Dios nos quite este sufrimiento ya, que me quite los problemas que tengo, que me quite estas consecuencias que sufro. Pues hoy Esdras nos muestra el camino, ¿no? Él reconoce su culpa y dice que sabe que es acreedor de la consecuencia de lo que está sufriendo, que es consecuencia de lo que ha hecho. Sin embargo, no le exige al Señor, sino que le clama y le pide: Señor, si tú quieres, puedes sacarnos de este destierro, puedes sacarnos de la amargura, de la consecuencia de nuestros pecados. Pero lo pide como un hijo, no exigiendo, sino sabiendo que el Señor es misericordioso
y efectivamente en la historia del pueblo de Israel aparecerá pues esta liberación del destierro y el Señor les reconstruirá el templo. Y hermanos, el Evangelio de hoy, que lo hemos escuchado muchísimas veces, es muy sencillo, pero a veces en la Iglesia necesitamos mirar a la palabra de Dios, mirar al origen para volver a ubicarnos. Porque este Evangelio de hoy, decía, habla de dos cosas. Podemos decir como si hoy el Señor hiciera una reunión de pastoral, ¿no? Como se llama ahora, ¿no? Los obispos juntan a los sacerdotes, juntan a la Iglesia, hacen estas reuniones de pastoral. Ahora en octubre se hará este sínodo de la sinodalidad en el que el Papa convoca a las conferencias episcopales, a algunos laicos y a otros que no sabemos muy bien qué van a hacer, ¿no? Porque son de otras religiones y otras cosas, ¿no? Pero van a opinar sobre la fe católica. Pero hoy dice este Evangelio que el Señor convoca y les dice solamente dos cosas. Les dice, les habla y les dice que están llamados a anunciar la buena noticia, el Evangelio. Y la otra, están llamados a curar a los enfermos. O sea que hoy el Evangelio nos da la clave de las dos cosas que tiene que hacer la Iglesia. Todo lo demás es añadidura. Y esto es palabra de Cristo. Cristo se lo está diciendo a sus discípulos, a los que ha elegido para la continuación de la Iglesia. Por eso, hermanos, si la Iglesia pierde su misión, que es la de anunciar a Cristo, que es la de anunciar el Evangelio, se desvirtúa. Y hoy nos encontramos muchas veces que la Iglesia hace muchas cosas menos anunciar a Jesucristo. Por eso muchas veces nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, porque si dejamos de mirar a Cristo y cerramos la Sagrada Escritura para empezar a hablar de política, en vez de nosotros evangelizar al mundo, el mundo nos ha evangelizado a nosotros. Y hemos perdido la esencia de lo que somos. Y nos hemos avergonzado de lo que es la Iglesia, que tiene un tesoro que no posee ninguna otra empresa, que es el misterio de la resurrección, pero no como una teoría, sino como una vivencia práctica. Por eso se entiende que un cristiano o un sacerdote que no tiene la experiencia de Cristo resucitado en su vida, tenga que ponerse a hablar todo el día de organigramas, de protocolos, de formas de evangelización, de pastorales, pero al final vacío de contenido. Y se deja a un lado este anuncio querigmático que en los principios de la Iglesia ha sido lo que ha convertido el corazón del hombre. Por eso esta sociedad más que nunca necesita de esto, porque adolece de este anuncio fuerte del amor de Dios, de la misericordia del Señor. Y hoy el Señor vuelve a poner en el centro cuál es la clave de la Iglesia, que es anunciar a tiempo y destiempo la buena noticia, que es llevar este Evangelio. De hecho, esta palabra griega significa esto, Evangelion es buena noticia, el anuncio de la buena noticia. O sea que esto no es solo hoy para los obispos o los sacerdotes, para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, claro que la vida cristiana permea todas las capas sociales, claro que el reino de Dios está llamado a instaurarse también desde aquí en la tierra y obviamente pues en el ámbito social, político, la Iglesia tendrá que tener una doctrina, sí, pero lo esencial no es eso, porque uno puede cambiar todas las estructuras sociales como hoy pretende la sociedad, que pareciera que la solución del mundo es hacer una agenda global que cambie todo el organigrama social, que todas las estructuras sociales sean de determinada manera, que como no se cambie el veneno que hay en el corazón del hombre, que es el pecado, todo eso no sirve para nada. Por eso el anuncio del Evangelio tiene la potencia de cambiar la hiel y la bilis, que muchas veces tenemos dentro, por la amargura del pecado, en agua viva, en la resurrección de Cristo, y cuando uno tiene eso lo irradia, lo refleja en todos los ámbitos de su vida, en donde trabaje. Si eres un actor social, si eres un político, pues lo reflejarás. Por eso lo importante no es estar tratando de cambiar las estructuras, de culpar a uno, de culpar a otro, sino el anuncio potente del Evangelio. Y eso es la misión principal. Pues la misión de la Iglesia se pierde su esencia. Y la segunda cosa, es importante hoy ver el orden en el que el Señor lo dice. Primero el Evangelio, porque del anuncio del Evangelio brota lo segundo, que es curar a los enfermos. Y la Iglesia tradicionalmente siempre se ha dedicado a la asistencia de los pobres. Ha tenido colegios de formación, de educación, orferinatos, casas de acogida a madres solteras, ha ejercido la caridad en las calles. Las parroquias siempre han sido dispensarias de la caridad y de la misericordia,
Pero todo eso no puede darse sin lo otro, porque si no nos convertiríamos en filántropos, en buenas personas que hacen muchas obras de caridad y sociales. Por eso este San Vicente de Paúl ha llevado esto al extremo, ¿no? El poder dar su vida, que se veía hasta en su rostro, ¿no? Está su cuerpo ahí en Francia, sus restos mortales, y se ve en su rostro las arrugas del cansancio por el Evangelio, porque él se ha encontrado con este amor de Dios y ha podido ejercer la caridad en este grado heroico. Por eso, si no brota la donación del Evangelio, cansa. Por eso se entiende que hoy un cristiano católico meta a sus padres a una residencia cuando ya no tiene más ganas de cuidarlos porque se ha hartado ya de cuidar viejitos. Porque no tienes esta caridad cristiana. Y no estoy hablando de una persona que necesite una atención verdaderamente especializada en una residencia. Estoy hablando del egoísmo de un hijo que no quiere atender a su padre cuando es uno de los mandamientos que Dios nos da. Que es más fácil ponerle una inyección letal de eutanasia para quitártelo de encima y quedarte con su herencia. Y esto es a lo que hoy asistimos, todo con muy buena educación, con muchas sonrisas, con mucho protocolo, con mucha educación social, pero al final nada. ¿Por qué las mujeres hoy ya no quieren tener hijos? Porque no están dispuestas a desgastarse en la maternidad, a donarse en su casa. Hoy la sociedad pone que el valor de la mujer es ser una gran empresaria, ser una gran política y disociar su vida de la vida del hogar. Y una mujer que se hace muy buena trabajadora, pero se desarraiga también de su maternidad, de su ser esposa, pues se pierde. Y por eso vemos hoy a las mujeres llenas de pastillas, sin sentido, con un fracaso en la vida tremendo, mucho éxito laboral, pero un fracaso profundo. ¿Y con esto qué quiere decir? ¿Que todas las mujeres tienen que casarse y tener muchos hijos? Pues no lo sé, eso tendrás que saberlo tú. Pero lo que sí te digo es que creo que Dios no te ha creado para ser un burro de carga que esté en organizaciones absorbiéndote tu vida y tu alma. Por eso hoy, ¿qué les pasa a los jóvenes? Que tienen una carencia de amor materno tremendo, una carencia de amor paterno tremendo. Porque hoy la sociedad impone que la vida es para trabajar, 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 trabajar. ¿Y trabajar para qué? Para hacer dinero. ¿Para hacer dinero para qué? Si no tienen ni dinero ni tiempo para gastarlo. Entonces, hermanos, si perdemos lo sustancial de nuestra vida, ¿es que nuestra vida tiene algún sentido más? ¿Es que es posible abrirse a la trascendencia? ¿Es que es posible anunciar con la vida que hay una manera distinta de vivir? ¿Que Cristo sigue hoy vigente? ¿Que nuestra vida va al cielo? Porque hoy la sociedad vive con el cielo cerrado. Y si escuchamos los discursos políticos nos damos cuenta. Yo de verdad estoy anonadado de ver lo que hace la gente por el poder. Sin ir más lejos, viendo ahora España, ¿no? Que está en la investidura, a ver qué partido. Y ya para conseguir el poder, si te tienes que aliar con grupos políticos que han sido asesinos en otro tiempo, lo hacen. Y si hay que vestirse de las mentalidades y las ideologías de este tiempo para ganar votos, se hace. Hoy ya estamos en un comunismo social ideológico que te quieren decir hasta cómo tener sexualidad. Salía una portavoz del Ministerio de Igualdad, que no sé para qué sirve eso. Pues yo creo que en esta sociedad, hoy día, aunque haya diferencias o tal, pero invertir millones en que te digan cómo masturbarte, es que lo digo porque es que eso es lo que hace este gobierno, O sea, eso es lo que hace y viene para acá, para México. Una cosa terrorífica, ya tocando el fuero interno de la persona, su dignidad, su alma, porque cuando Dios desaparece, hermanos, el hombre se animaliza. Por eso hoy el Evangelio nos dice esto, y termino ya diciendo que además de decirnos que la evangelización es la misión de la Iglesia y la caridad, dice el cómo hacerlo. No lleves alforja, no lleves bastón, no lleves 2 túnicas, en pobreza. O sea que el Señor cuenta con tu pobreza, con tu debilidad, como ha contado con la de San Vicente de Paúl, que creemos que ser cristianos es ser bien portados, ser buenecitos, no tener defectos. Eso no es auténtico, hermanos. Por eso muchas veces cuando se ha querido revestir de perfección, la gente se espanta y se aleja y se va, porque dice, pues yo no tengo lugar en este sitio. Pues esto no es un grupo de perfectos. Yo muchas veces escucho los sermones de los sacerdotes y parece que se habla a la gente exigiendo que tiene que ser buena y perfecta. No es eso.
Ser cristiano no es ser perfecto, es reconocer que tú no eres Dios y para eso tienes que reconocer tu debilidad. Porque reconociendo tu debilidad habrá una posibilidad de que Dios actúe en ti, transforme tu existencia y transforme tu vida. Por eso, hoy la palabra nos dice así, ir desde la humildad. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios y no para ti. Porque si tú ya eres maravilloso y te anuncias a ti mismo, ¿dónde aparece Cristo? ¿Dónde aparece el anuncio del Evangelio? Si eres tú. Por eso tiene que ser todo con un ropaje revestido de tu debilidad. Eso no hay que escandalizarse, hermanos, de nuestra debilidad, sabiendo que Dios ha puesto su iglesia en manos de hombres. Por eso pidamos al Señor, como hacía Esdras en la primera lectura, que tenga misericordia de su iglesia, que volvamos al origen, al amor primero, al anuncio del Evangelio. Porque si no, hermanos, podemos asistir, pues eso, ¿no? Como ahora que pensamos que el dogma de la fe, esta virtud teologal que viene del cielo, es discutible y se puede adaptar a si ahora la mentalidad de la sociedad va contra el propio hombre. Y se convierte este sínodo de la sinodalidad en un parlamento democrático donde decidimos las cuestiones de la fe, cuando la fe viene del cielo, viene de Dios y es una. Pues pidamos al Señor por su iglesia para que vuelva a este amor primero y a esta misión que le ha sido encomendada. Que así sea.